Muy buenos días para todos y todas. Quiero confirmar que por favor me estén escuchando bien. Sí, señora, muy bien. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Les doy la bienvenida y les informo que a las 9:05 daremos inicio mientras más compañeros se van uniendo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días, muy bien, Buenos gracias. días, bien, gracias. Bien, Bueno, muchas les doy la gracias. Buen día, bienvenida. bien, gracias. Muchas gracias por su respuesta. Mi nombre es Carolina Mariño, hago parte de la oficina de asesora Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida a este espacio.
Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas en el sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, también abstenerse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros ya iniciamos la grabación que posteriormente compartiremos en nuestro canal de YouTube del Acueducto de Bogotá para consulta de todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 17 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Mario Chacón, quien nos hablará sobre el sistema de avalúo de infraestructura SAI, verificación de presupuestos. Pero antes quiero invitar al ingeniero José Manuel de la Torre, el líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días, Carolina. Muchas gracias a todos. Bueno, y todas en la empresa de Acueducto, la Gerencia de Tecnología, la Dirección de Ingeniería Especializada, les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que le agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI y Verificación de Presupuestos, a cargo del ingeniero Mario Heriberto Chacón Tunjo, un profesional muy importante en nuestra querida empresa, principalmente por su dedicación, su profesionalismo, independencia e imparcialidad en la verificación de presupuestos, además de su gran responsabilidad y esfuerzo a la hora de mantener actualizados los análisis de precios unitarios, APUs y precios de referencia disponibles en el sistema de avalúo de infraestructura, que son utilizados al interior de la empresa de Acueducto para la elaboración de los presupuestos oficiales. También es reconocido por su participación en la revisión de las especificaciones técnicas para asegurar su armonización y coherencia técnica entre los precios SAI, los APUs y las normas técnicas aplicables desde la Dirección de Contratación y Compras de nuestra empresa. Vale la pena destacar también que con su gestión y la de su equipo de presupuestos se ha logrado ejecutar más eficientemente los recursos que administramos en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos por su asistencia y dicho lo anterior, le doy la palabra a Carolina para que continúe con la presentación del ingeniero Mario Chacón. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Manuel. Les recuerdo agendarse para la conferencia del próximo viernes 1 de julio, en la que nos acompañará Plinio Garzón, ingeniero consultor especialista en estructuras y quien nos hablará sobre la salud del concreto. Bueno, pero antes de comenzar, conozcamos un poco más del ingeniero Mario Chacón. Es ingeniero civil de la Universidad de La Salle con especialización en gerencia de empresas constructoras de la EAN. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional como residente y director de obra de interventoría de proyectos como diseños, estudios técnicos, construcción y mejoramiento de aulas, mantenimiento de estructuras, remodelación de plantas, entre otros. También ha sido contratista independiente de proyectos de cambio de redes de mejoramiento de vías y plantas de tratamiento. Director de compras y abastecimiento de la empresa Holcim. Tiene más de 20 años de experiencia en el manejo de presupuestos. Trabajó también en entidades públicas como FONADE, IDU, Ministerio de Vivienda y actualmente ya sumó 4 años en el Acueducto liderando el grupo de presupuestos de la Dirección de Contratación y Compras. También en conjunto con ingeniería especializada se ha trabajado en el alineamiento de normas, especificaciones y precios ahí. Ahora sí, y después de conocer la amplia experiencia de Mario Chacón y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre el sistema de avalúo de infraestructuras ahí, verificación de presupuestos. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días a todos.
Agradezco la invitación de ingeniería especializada para poder explicar un poco lo que hacemos en la Dirección de Contratación y Compras con respecto al manejo del sistema de evalúo de infraestructuras SAI, los precios SAI, y lo que hacemos también nosotros para darles una pequeña idea de cómo revisamos los presupuestos. Entonces, dándole inicio a la charla, voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si la están viendo. Sí, señor, ya se observa. ¿Ya se ve en pantalla completa? Sí, señor. Bueno, el sistema de evalúo de infraestructuras ahí está a cargo de la Dirección de Contratación y Compras mediante creación que se hizo en el año 2006, donde se adoptó el catálogo de ítems codificados asociados a las especificaciones del sistema de normalización de la empresa, las normas SISTEC. Esto es muy importante. Los precios ahí van de la mano con las normas SISTEC. ¿Esto para qué se hizo? Porque son los requeridos para la estimación de presupuestos por parte de las áreas de la empresa que estructuren proyectos de construcción, rehabilitación y o mantenimiento del sistema de acueducto, alcantarillado y obras anexas. Yo creo que eso es muy importante que quede claro. El SAI siempre está amarrado a las normas y especificaciones de la empresa, a las normas SISTEC. ¿Cómo funcionan? Los precios SAI están compuestos de unos análisis de precios unitarios de referencia. Tiene también una lista de insumos con precios de referencia, una lista de equipos, unas manos de obra y unas herramientas con precios de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios SAI están compuestos como se elabora cualquier análisis de precios unitarios. En resumen, con herramienta, con insumos, con equipos y con mano de obra. ¿Cómo funciona? La actualización de los precios de referencia para los insumos. Voy a hacer un paréntesis aquí. El grupo de presupuestos fue creado en febrero del 2018, en el cual está compuesto en este momento por 11 ingenieros civiles, una arquitecta, un ingeniero electromecánico y un ingeniero electrónico, quienes son los profesionales que tienen a cargo la revisión de todos los presupuestos de la empresa. La actualización algo que es importante, la actualización de los precios de referencia de mano de obra, de herramienta, que forman parte de los APUs y que están incluidos en el SAI, es una obligación y una responsabilidad de la Dirección de Contratación y Compras. ¿Cómo hacemos esta actualización? La hacemos mediante un estudio de mercado. Importantísimo eso. Siempre, nosotros somos los primeros que tenemos en cuenta esta actualización y la actualización de un insumo mediante un estudio de mercado. La creación y la modificación de los análisis de precios unitarios se debe tener en cuenta lo requerido para la ejecución en términos de insumos, herramienta menor, mano de obra, maquinaria y equipos, consignados en las normas y especificaciones técnicas de la empresa. O sea, lo que incluimos en una APU está relacionado con lo que nos dice las normas de la empresa, las normas SISTEC. Los APUs creados y modificados se codifican según el catálogo de ítems sustentados en las especificaciones técnicas. Si ustedes miran un precio SAI, una codificación, el primer código, los 3 primeros cifras que tiene cada ítem SAI corresponde a la especificación que le corresponde y que está de acuerdo con el SISTEC. Importantísimo eso, porque eso los conlleva a ustedes a encontrar de una manera más fácil lo que está indicado en la especificación. ¿Por qué se crearon este sistema de evalúo de infraestructuras SAI? Primero, porque como toda entidad debe darle cumplimiento a los principios de contratación estatal con la transparencia, eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Esto de acuerdo a lo indicado en el artículo 209 de la Constitución Nacional. Y para la empresa era necesario contar con un catálogo de ítems. ¿Para qué? Para tener celeridad en la elaboración de los presupuestos.
tener una estandarización interna de descripciones de actividades y precios para evitar dispersiones en los precios unitarios a presupuestar y para desarrollar eficientemente los procesos de estimación de costos y gastos para los diferentes proyectos de obra que contrata y realiza la empresa. Yo creo que esto es importante tener en cuenta. El APU está compuesto como en cualquier entidad a nivel nacional o a nivel mundial. En la elaboración de los presupuestos, ¿qué se debe tener en cuenta? El presupuesto debe ser elaborado teniendo en cuenta los precios de referencia registrados en el sistema de avalúo de infraestructura SAL, ojo, que estén vigentes a la fecha de elaboración. O sea, esto es para los proyectos de obra. Como se tienen los precios, es más fácil. Aquí también hay algo importante. Si el área ejecutora considera necesario actualizar un precio de algún ítem, se deberá solicitar a la Dirección de Contratación y Compras la revisión, anexando los soportes que sustentan la petición. Aquí se debe tener en cuenta que si bien la primera obligación para estructurar un presupuesto de obra en la empresa de acueducto y alcantarillado deben buscar dentro del catálogo de ítems los ítems que considere que son necesarios para ejecutar su proyecto. Pero como ustedes saben, un proyecto tiene actividades muy particulares. Entonces, es necesario elaborar un análisis de precios unitario, ¿sí? O adicionalmente, si a veces puede haber un ítem ahí que requiere alguna revisión, que algún área esté interesada en que ese precio por X o Y motivo debe ser revisado, le debe solicitar a la Dirección de Contratación y Compras que se haga esta revisión. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Esta revisión, si tiene algún cambio de norma o especificación, lo hacemos en conjunto con ingeniería especializada. Adicionalmente, en la elaboración de un presupuesto para un proyecto de obra, en caso de requerir un ítem no codificado en SAI, el área debe remitir la especificación técnica, los detalles constructivos, el análisis de precios unitario estructurado a partir de insumos SAI. ¿Eso qué quiere decir? Que si el área, de lo que le estaba diciendo, cuando estoy elaborando un presupuesto, yo puedo tener ítems particulares porque son para el proyecto específico. ¿Qué tengo que hacer? Anexar, elaborar el respectivo APU, pero para hacer el APU, ¿qué necesito? Necesito una especificación particular para este ítem particular, en el cual necesito estructurar el APU. Con el primer requisito para la estructuración del APU, debo tomar los insumos SAI. Como les indiqué al principio, en los precios SAI están, si bien está el resumen de los APUs, también está el listado de insumos, el listado de herramientas, el listado de equipos y el listado de mano de obra. Debe tomar como primera medida estos insumos, estructurar sus APUs. Si dentro de la que necesita estructurar este APU, los insumos que necesita para ese APU no están dentro del listado SAI, debe elaborar un estudio de mercado para este insumo, entendiéndose como un insumo, conseguir las 3 cotizaciones y, si no consigue las 3 cotizaciones, anexar un soporte o la trazabilidad de que no consiguió las 3 cotizaciones. Eso está indicado en el manual de contratación. ¿Por qué hicimos esto? Porque definitivamente hay insumos en los cuales los proveedores son muy contados o por X o Y motivo no se consiguen las 3 cotizaciones. Se abrió la puerta para que con la trazabilidad se pudiera continuar con la elaboración del respectivo APU. ¿Qué es importante? Dejar la trazabilidad. Y en el estudio de mercado, hacer el cuadro comparativo necesario para poder verificar el precio que va a resultar y que se va a utilizar en la elaboración del APU. Si el presupuesto de obra fue elaborado
el desarrollo de un contrato de consultoría, el presupuesto debe ser revisado y ajustado a los precios SAI o a las disposiciones internas que resulten aplicables. Si incluyen ítems particulares, debe incluir con lo indicado en el manual de contratación, que es el artículo 17 de la resolución 1044 del 18 de noviembre del 2021. Aquí también hago claridad con respecto a las especificaciones para los ítems particulares. Esto ya está normalizado mediante la resolución 0198 del 18 de marzo del 2022. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo un trabajo mancomunado con ingeniería especializada de que todos estos ítems particulares que sean recurrentes los estamos ingresando a la base SAI, como les voy a mostrar más adelante. Importante, los precios SAI son obligatorios únicamente para la etapa de elaboración de presupuestos por parte de funcionarios o consultores de la empresa. Aquí también hay algo importante que nosotros estamos haciendo en el grupo de presupuestos o grupos SAI, como lo llaman algunas veces, con respecto a los contratos de compraventa, suministros, consultoría y prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con persona natural de consultorías y de interventoría se deben tener en cuenta las resoluciones que reglamentan los honorarios al interior de la empresa. Esta resolución es la 1232 del 31 de diciembre del 2021. Ahí en esta resolución se indican las diferentes categorías, los perfiles y los respectivos honorarios que se deben cumplir. Para los presupuestos de contratos de suministro, compraventa y prestación de servicios, excepto aquellos que son proveedor exclusivo o prestación de servicios profesionales o actividades estratégicas que incluyan ítems no regulados en SAI, deberán elaborarse con estudios de mercado, teniendo en cuenta, insisto y voy a ser muy reiterativo, con las 3 cotizaciones, si no se tienen las 3 cotizaciones, anexar la trazabilidad de que no se consiguió esto. Yo hago énfasis en esto porque es que a veces se malinterpreta que cuando nosotros pedimos las cotizaciones o el estudio de mercado no están tiene que ser exactamente las 3 cotizaciones. No, el manual de contratación, perdón, el manual de contratación permite que si no tengo una, si no tengo las 3, anexe la trazabilidad porque no conseguí las otras 2. Aquí les voy a mostrar la forma como están estructurados los precios en el sistema SAP. Estos precios o los precios ahí se consiguen dentro de la transacción ZPS10 del sistema operativo SAP PR10. Esto es una forma como está ahí, donde pueden consultarlos todas las áreas. Como les decía, los precios ahí está compuesto también por una lista de insumos. Aquí están el código respectivo y la descripción del insumo con su unidad de medida y su respectivo valor unitario. Y aquí está el listado de pago de ítem y de capítulos, donde está el código, la descripción de la actividad, una referencia de validación, la unidad de medida y el valor unitario. Lo que yo les decía al principio, que los 3 primeros números, en este caso estamos mostrando la 104, excavación en zanja. Si miran y van a las especificaciones SISTEC, encuentran la respectiva especificación y lo correspondiente a las normas que son necesarias. Y el análisis de precios unitario que aparece en SAP es tal como es el eje, como lo ven en pantalla, donde está los equipos, los insumos y la mano de obra correspondiente. O sea, la misma estructuración puede ser en un orden diferente,
pero de una APU tradicional que se consigue en cualquier entidad, en Construdata, donde ustedes consideren necesario que puedan mirar. Yo les hablé de que nosotros también le damos cumplimiento al manual de contratación con respecto a las 3 cotizaciones, porque somos los que más debemos dar ejemplo. Ahorita estamos haciendo una actualización de unos insumos donde los catalogamos por grupos, se tiene una persona responsable y tenemos las diferentes empresas relacionadas donde vamos a solicitar cotizaciones. Aquí llevamos y vamos relacionando la fecha donde le estamos enviando la respectiva cotización, donde confirmamos que si se recibieron la cotización y donde verificamos que ya se recibió la cotización. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque voy a dar algunos tips durante toda la charla. ¿Por qué hacemos esto? Para llevar un control de cuáles empresas se les envió cotización y nos hemos recibido precio. Los que están en amarillo son empresas que nos contestaron y recibimos precio. Importante nosotros qué hacemos cuando solicitamos la cotización, porque generalmente la solicitamos por escrito. Hacemos una confirmación telefónica de que hayan recibido la solicitud de cotización. Después hacemos unos correos de seguimiento o hacemos unas llamadas para verificar cómo va la solicitud de cotización que nosotros hemos realizado. Y al final también, después, vamos mirando y vamos realizando el cuadro comparativo donde tenemos el código de cada actividad, en este caso son insumos, donde tenemos la unidad de medida, la cantidad y el respectivo valor, teniendo en cuenta si el valor incluye IVA o no incluye IVA. Esto es muy importante también, tener en cuenta cuando hagan la solicitud de cotizaciones que le llegue si está incluido IVA o no está incluido IVA, o si el insumo o el producto está exento de IVA. Eso es muy, muy importante, porque eso nos puede variar el precio considerablemente, como vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. En estos momentos, el catálogo de ítems codificados en SAI contiene el valor unitario de 1.674 ítems de obra, 2.181 ítems de suministro, tales como tuberías, accesorios, válvulas, y 3.298 insumos. Con esto que se logra, se agiliza la elaboración de los presupuestos, dado que al estar ya dentro del sistema SAI, no se requiere que el área elabore ni APUs ni estudio de mercado para todos estos insumos o APUs o ítems que estén dentro del sistema SAI. Aquí les muestro una estadística, unos datos que se llevan, que tenemos desde el año 2013, la cantidad de ítems que había y los insumos que hay. Si ustedes pueden ver, hasta el año 2017 teníamos 3.470 ítems y 2.992 insumos. Y en el 2018 bajó a 1.852 y a 2.058 insumos. ¿Esto por qué? Porque a finalizando el año 2017 y principios del 2018 se realizó un trabajo se contrató una consultoría con la Escuela de Ingeniería para hacer una actualización de precios y una unificación de normas y especificaciones. Entonces, producto de eso, hubo una disminución. Pero a partir del año 2019, 2020 hasta la fecha, hemos realizado un trabajo mancomunado de una manera, con ingeniería especializada de unificación y alineación de normas y especificaciones, llevando a esto a un incremento de ítems y de insumos. También es importante resaltar que ya como estamos como grupo a partir del 2018, cuando las áreas están elaborando algunos ítems particulares, que nosotros hacemos la revisión, el cual el área nos entrega la respectiva especificación
los detalles que requiere, los estudios de mercado, hemos incrementado, hay algunos ítems que son muy recurrentes. ¿Qué hemos hecho con ingeniería especializada? Hemos incluido estos ítems a los precios ahí también. ¿Por qué? Porque es necesario y porque las áreas las están utilizando todos los años. Aquí también es importante aclarar por qué esta cantidad de ítems se han incrementado, porque ingeniería especializada hace un trabajo de actualización de normas y especificaciones en conjuntos con las áreas. Entonces, a raíz de esto, se van creando necesidades que se van viendo reflejadas en el incremento de actividades de ítems y de insumos. Y también producto de la revisión que nosotros hacemos de las especificaciones contra los precios hay, en la cual nosotros también hacemos observaciones. Una parte importante que deben tener en cuenta las áreas cuando realizan los presupuestos es tener en cuenta la normatividad vigente, en el cual nosotros también exigimos que en los presupuestos se dé cumplimiento a esto. Perdón. Dentro de esto está la resolución 1044 del 14 de noviembre del 2021, por la cual se adopta el manual de contratación de la empresa. En lo que es concerniente a precios, a presupuestos, es el artículo 17. Tal como les había indicado anteriormente, está la resolución 1232 del 31 de diciembre del 2021, por la cual se expide regulación para la gestión contractual de la empresa, donde están las diferentes tarifas y los parámetros para el cálculo del AIU. Está también la resolución 814 del 10 de septiembre del 2021, por medio de la cual se reglamenta el comité del proyecto de inversiones de la empresa en el artículo 15. Ustedes saben que todos los presupuestos de inversión deben pasar al comité de inversiones. Está también en la circular 24 del 7 de septiembre del 2021, por medio de la cual se establecen lineamientos y orientaciones para la estructuración de procesos de contratación de obra. Y tenemos la resolución 0198 del 18 de marzo del 2022, por la cual se reglamenta sobre la elaboración de especificaciones técnicas particulares. Como les comentaba anteriormente, con ingeniería especializada estamos haciendo el alineamiento entre normas, especificaciones y precios hay. Creo que Juan David Juan David Radkovic, que es el profesional que está a cargo de esto, ha sido enfático que antes cualquier modificación de norma o la actualización de un precio hay se demoraba años. Hoy esto lo hacemos de una manera muy rápida, lo hacemos en meses. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Está la respectiva especificación, está los diferentes anexos, en el cual el anexo tiene un código, tiene una descripción y tiene una unidad de medida. Esto es lo que forma parte de la especificación. Acá no hay precio, porque forma parte de la especificación. ¿Qué hacemos nosotros o del trabajo que estamos haciendo de alineamiento? Cuando empezamos nosotros a elaborar o tenemos inquietudes, le decimos a ingeniería especializada, mire, en este ítem, cárcamo tipo C para tuberías de diámetros 8 y 10 pulgadas. Pues la verdad, lo coherente es hacer una descripción y hacer una PU para cada diámetro. Entonces le dijimos a ingeniería especializada, hagamos eso. Eso para nosotros conlleva elaborar más APUs, pero se trata de tener una lista de precios o un catálogo de precios lo más completa posible, de tal forma que, por ejemplo, yo no pague un cárcamo tipo C de diámetro de 27 pulgadas al mismo precio de un cárcamo de 32 pulgadas. Entonces, a raíz de esta sugerencia que se hizo en ingeniería especializada, ¿qué hizo? Discriminó por los diferentes diámetros. Pero para ellos poder hacer eso, también tenía que hacerse una modificación de las diferentes
códigos que están en la especificación. Entonces, no es simplemente un cambio porque sí, sino todo tiene una razón de ser. Entonces, aquí el primer código, que era 110.2.0.0.1, ya empezó y se aumentaron los ítems, la codificación. Y esto conlleva a mayores ítems dentro del catálogo de precios hay, lo que conlleva a una mejor presupuestación para las obras. Entonces, ahí nos llega a nosotros otra tarea. Como dentro de las normas y especificaciones indica actividades que se miden y pagan de acuerdo con otras especificaciones y las actividades que no tienen medida ni pago por separado. Nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a revisar el precio SAI que estaba anteriormente, que era este cárcamo tipo C para tubería de 8 y 10 pulgadas. Empezamos utilizando como base ese APU, pero ya teniendo en cuenta los diferentes diámetros, elaborar el APU y de una vez hacemos una revisión de lo que se mide y se paga dentro de la especificación y también tenemos en cuenta qué actividades se pagan por separado. Utilizamos el formato del APU, donde es el formato de APU normal, donde está la descripción, el ítem, el equipo y herramienta necesario, los materiales y la mano de obra para poder determinar el precio. Dentro de la APU, dentro de las normas y especificaciones, hay algunas que tienen unos detalles constructivos. En este caso, de estos cárcamos, está el detalle completo, ¿sí? Con las diferentes resistencias. Esto es una forma como los detalles que nosotros solicitamos para los ítems particulares que nos entreguen las áreas o el consultor. En el caso de las normas y especificaciones, son unos detalles muy completos donde se hacen norma y referencia a las normas que se necesitan para ejecutar esta actividad. Dentro de los detalles es muy importante mirar las resistencias de los concretos porque, aunque ustedes no lo crean, a veces no llegan. Detalles constructivos donde no nos indican las resistencias de los concretos, algo tan simple y elemental. Las diferentes medidas que estén completas para poder realizar los cálculos respectivos de cantidades de obra y poder determinar el precio. ¿Qué hacemos nosotros? Como el deber ser de elaborar un buen análisis de precios unitarios. El profesional a cargo y con el detalle empieza a desglosar todos los insumos que componen el detalle. Eso es un trabajo juicioso, debe ser a detalle para poder determinar el precio. Aquí determinamos las cantidades, en este caso de la losa superior, los apoyos, los muros, con las dimensiones. Estamos armando unas memorias de cálculo que antes no se tenían y estamos armando nuestra respectiva biblioteca para tener toda la información correspondiente. En caso de que algún área tenga alguna inquietud, pues nos diga, nosotros revisamos, porque no hay ningún inconveniente hacer las revisiones correspondientes. Después de esto, entonces ya tenemos todas las cantidades correspondientes y procedemos a elaborar el APU. Entonces aquí ya en el APU están las cantidades necesarias con los códigos correspondientes de cada insumo, la descripción, la unidad de medida, el valor unitario de cada insumo, la cantidad para obtener el respectivo precio. Entonces, este lo traje como ejemplo de todos los análisis de precios unitarios que estamos o haciendo o estamos actualizando en este momento en la Dirección de Contratación y Compras para la actualización de los precios SAI. Como producto de este ejercicio de alineamiento de normas y especificaciones,
que estamos haciendo con ingeniería especializada. En este momento tenemos en revisión por ingeniería especializada son 1.500, 200 ítems. O sea, hemos realizado observación a 1.500, 200 ítems que al momento de realizar y actualizar el precio encontramos alguna inconsistencia, alguna falla y hacemos la observación en ingeniería especializada. En este momento estamos pendientes por crear 527 ítems. Tenemos en cotización 573, porque a medida que vamos haciendo análisis de precios unitarios encontramos que hay insumos nuevos que tenemos que solicitar las respectivas, hacer el respectivo estudio de mercado. Y tenemos APUs en proceso de 465. O sea, que sumado al anterior, en este momento tenemos en proceso de ejecución 3.077 ítems. Y que teníamos como 3.000, podemos fácilmente llegar a 6.000 ítems, que en 4 años considero que es una buena gestión, pero que ha sido gracias al apoyo y al trabajo mancomunado con ingeniería especializada por este trabajo de alineamiento de normas y especificaciones. Ahora, en el proceso de alineación es importante aclarar que hay 240 normas y 48 especificaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, es un trabajo bastante largo, es bastante complejo, pero es la mejor forma de hacer y actualizar los precios ahí. Otra parte que es importante que realizamos en la Dirección de Contratación y Compras a través del grupo de presupuesto o grupos hay, como les decía que nos llaman a veces, es la verificación de presupuestos, en el cual verificamos las descripciones, especificaciones y las cotizaciones para los ítems particulares. La idea el día de hoy es indicarles de una manera general qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos revisando un presupuesto. Cuando cualquier profesional del grupo, de la dirección de compras, del grupo de presupuestos, revisa un presupuesto, es lo que tiene en cuenta. A partir de esto es que se hacen las respectivas observaciones. Entonces, para nosotros es importante la descripción general, la ubicación, las condiciones particulares y el alcance del proyecto. Hago claridad con respecto a los precios SAI. Los precios SAI son para unas condiciones normales y particulares en la ciudad de Bogotá. Todos los proyectos a veces son particulares, tienen unas condiciones. Cuando esas condiciones no son claras, pues es más difícil poder determinar el precio acorde para la ejecución de ese proyecto. Importante que es la especificación técnica de todos los insumos que no son precios SAI. La especificación técnica, ¿qué es? Es un documento en el cual se definen las normas, las exigencias y procedimientos o procesos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de ejecución de actividades, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc. Una especificación que debe tener y qué debe hacer. Me debe describir los materiales a ser usados, así como dimensionados, debo tener los detalles y las técnicas de construcción. A veces esto influye en la determinación del precio. Los detalles específicos sobre los materiales de construcción, las técnicas, dimensiones o las condiciones particulares para ejecutar la actividad. Muchas veces yo doy un ejemplo, una actividad tan sencilla como es el pañete de una culata. Pero si yo no digo si esta culata es de 8 metros o 15 metros, pues va a ser muy difícil determinar el precio y el precio va a ser diferente a una culata 8 metros que una culata 3 metros. O un ejemplo también tan sencillo como una excavación en una vía de 4 metros de ancho a una vía a 12 metros de ancho. En la vía de 4 metros, si es con excavadora, entonces voy a tener dificultades para poder ejecutar la actividad, que la retro me vaya cargando de una vez, la forma como voy a disponer el material. Son detalles sencillos, pero que
esos detalles influyen mucho en la ejecución de la actividad. Las especificaciones pueden ser generales o pueden ser particulares. En las especificaciones técnicas también que tenemos que tener en cuenta para los ítems particulares que deben corresponder al proyecto. Ojo con esto, porque es que a veces nos llegan especificaciones de ítems particulares pero que no corresponden al proyecto. Y esto hace que el precio se analice y se entienda de una forma muy diferente. Importantísimo esto. La descripción de cada ítem debe ser la misma, ojo, en el presupuesto, en la especificación y en las cotizaciones. A veces nos llegan descripciones que en el APU dice una cosa, en el presupuesto dice otra y en la especificación otra. Entonces queda uno con qué, cuál es la descripción real, qué es lo que requiere el proyecto, qué es lo que nos importa a nosotros, son las necesidades del proyecto. Y que debe haber coherencia entre la descripción de las actividades y las descripciones en las cotizaciones para los insumos particulares. Ojo con esto, porque el insumo tiene unos requerimientos técnicos, pero el requerimiento técnico, ¿quién lo da? Pues la empresa o el proyecto que requiere. Y debe haber coherencia, como vamos a ver algunos ejemplos y algunas inconsistencias. En los insumos de ítem especiales, la descripción del insumo debe ser detallada, incluyendo todas las características técnicas y toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque a veces se dan descripciones muy sencillas y muy vagas con las cuales no se puede o cotizar el insumo o entender qué es lo que se requiere ejecutar. Realizar el estudio de mercado de acuerdo a lo indicado en el manual de contratación vigente. Tal como les mostré, nosotros como Dirección de Contratación y Compras, para la elaboración de los nuevos APUs, realizamos esta actividad como debe ser, con el estudio de mercado, con las 3 cotizaciones, y también hemos tenido que utilizar la trazabilidad, porque hay insumos que no hemos conseguido las 3 cotizaciones. Algo que también es importante, si el insumo no es comercial, debe tenerse en cuenta el tiempo de fabricación y el tiempo de importación. ¿Por qué? Porque esto va a influir en la ejecución del proyecto, en el cronograma de actividades. El precio de los insumos en la cotización debe estar basado en una cotización en la cual se deben tener en cuenta los costos de transporte, teniendo en cuenta la empresa trae productos importados, son de productos de fabricación especial o si es un producto normal. ¿Esto por qué? Porque esto influye en la ejecución y debe ser importante tener en cuenta esto porque me va a definir el tiempo de ejecución. También debo tener en cuenta cuando hay productos para utilizar economías de escala, que la empresa estamos empezando a aplicar este criterio de economía de escala. También hay algunos insumos que son de representación exclusiva, en el cual el área debe anexar los soportes correspondientes de que es un proveedor exclusivo. Donde ya cuando se va a contratar debe anexar la certificación con su apostillado correspondiente. Los estudios de mercado, tanto para economía de escala normal, debe realizar mínimo las 3 cotizaciones. Hay áreas que nos envían 4, 5, 6, pero a veces nos envían demasiada información, pero la información no es comparable. ¿Por qué no es comparable esta información? Porque hay inconsistencias en la descripción, en la cotización, diferencias en la unidad de medida, en el sitio de entrega, porque no es lo mismo decir yo lo recojo en fábrica o lo recojo o lo entrego en obra.
¿sí? Si lo entrego sobre plataforma de camión o lo entrego descargado, ¿sí? El costo del transporte, porque ahí voy a tener una variación, porque si me lo entregan un producto en Cartagena o me lo entregan en Bogotá, los costos son diferentes, los costos de los impuestos, ¿sí? Y también definir un criterio en la selección. A veces yo puedo utilizar el precio más bajo cuando las cotizaciones son muy similares. Puedo tener un precio promedio cuando la variabilidad no es tan alta. Ya depende del análisis que se haga particular para cada insumo o para cada insumo. ¿Qué tenemos en cuenta también nosotros cuando hacemos una revisión de un presupuesto? Tenemos que tener una estandarización interna de descripciones de actividades y de precios. Se evitan las dispersiones en los precios unitarios. Debe haber coherencia entre las especificaciones y normas SISTEC y los precios hay. Ojo con esto. Eso es lo que básicamente se busca. En resumen, es la coherencia entre especificaciones, normas SISTEC y precios hay. Si es un ítem particular, debo tener la coherencia entre especificaciones, particular, el precios hay y el APU. La optimización de los tiempos de elaboración de los presupuestos, la disminución de los reprocesos. Todo esto lo logramos cuando tenemos esta coherencia y con los precios hay y cuando tenemos unos precios particulares que estén armonizados con especificaciones y normas. Les voy a dar unos tips para que ustedes tengan en cuenta. Al momento que nos envíen un presupuesto, hagan este ejercicio sencillo. Si ustedes los hacen, evitamos mucho reproceso y podemos hacer una mejor gestión entre todos aquí en la empresa. Porque al final esto es un trabajo mancomunado entre ustedes y nosotros para lograr unos adecuados presupuestos, para lograr la ejecución de las obras en el tiempo adecuado al menor costo posible. ¿Qué es importante dentro de esto? Que siempre deben revisar cuando están elaborando y cuando nos van a enviar el presupuesto. Que coincida en cada ítem el código, la descripción, unidad de medida y el valor con el precio SAI. Estos son unos tips cuando son presupuestos elaborados con solo precios SAI. Alguna que otra vez nos llega un presupuesto con solo precios SAI, pero aunque no los crean, le cambian algo y hace que la revisión se demore cuando la revisión podría haber sido más ágil y dinámica. El precio unitario debe ser de acuerdo con el SAI vigente. Ojo con eso. ¿Sí? Nosotros estamos publicando, como ustedes saben, los precios ya se publican en la página de la empresa. Entonces ustedes lo pueden consultar también ahí. También las áreas tienen acceso al SAP, donde están disponibles los análisis de precios unitarios y la lista de precios hay. Entonces la información está siempre disponible. Y a veces algunas áreas nos piden la información porque por X o Y motivo no pudo bajar la información. Si le podemos enviar el listado, a veces les enviamos el listado. Que se debe tener en cuenta también que los suministros en las instalaciones deben coincidir. ¿Esto a qué se refiere? Que si yo voy a instalar 100 metros de tubería dentro del presupuesto, corresponden a los 100 metros de tubería que se van a instalar. A veces no llega, que se van a instalar 100 metros de tubería, pero no incluyen los 100 metros de instalación, sino incluyen 50. ¿Qué verificamos? Que, por ejemplo, eso lo hacemos para agilizar el proceso, que las cantidades de excavación correspondan con el volumen de tierra que se va a retirar. Son cosas sencillas que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? ¿O qué deberían revisar ustedes también? Las sumas y las multiplicaciones.
porque a veces las sumas no dan, las multiplicaciones no concuerdan. Y para aquellos proyectos en los cuales lleva, por ejemplo, acueducto sanitario, pluvial, acueducto, y al sumar no nos da, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Que no haya ni ítems con cantidades y sin precios. Suele suceder. Por X o Y motivo, y decidieron, iban a incluir un ítem, pero al final decidieron no incluirlo, pero resulta que no quitaron el ítem. Y se nos puede ir en el presupuesto así, y esto genera un problema al momento de efectuar la licitación. Que no haya ítems sin cantidades y con precio, también nos ha pasado. Que no hayan filas y columnas ocultas. Por eso que ustedes nos envían, ustedes hacen el presupuesto en un Excel y nos envían la información, pero ha sido producto del trabajo de varios archivos. Pero entonces el presupuesto que nos envían a nosotros, el presupuesto definitivo, debe estar sin filas y sin columnas ocultas, y que si las cantidades estén amarradas a otro archivo. ¿Esto por qué? Porque cuando lo amarran así, ocasiona que la cifra que nos dan lleva más de 2 decimales. Al tener más de 2 decimales, nos ocasiona problemas por los redondeos, por las multiplicaciones, ¿sí? Entonces, eso, por favor, ténganlo en cuenta. Y tener en cuenta que las tuberías y accesorios con diámetros mayores a 12 pulgadas deben estar discriminados en el presupuesto, ya que a estos solo se les reconoce la administración. Esto está de acuerdo a la resolución 1232. Les voy a empezar a mostrar unos ejemplos de las cosas que nos llegan a nosotros, en el cual o le cambiaron la descripción, como en este caso, que no es la descripción que corresponde a SAI. En este también el área le agregó algunas actividades, algunas palabras, lo cual eso nos ocasiona que nosotros hagamos la observación, hacer las observaciones para que el agua realice la corrección, el área realice la corrección correspondiente. O como en este caso, como les decía, que el área incluyó un ítem, pero no le incluyó las cantidades a ejecutar. Este es otro ejemplo de un proyecto donde en el listado de precios tiene unidad de medida, y en el presupuesto le cambiaron la medida. Eso nos ocasiona de que después vayamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la especificación me está indicando una unidad de medida. Y si yo la cambio, voy a tener incoherencia entre lo que me está describiendo el presupuesto contra lo que voy a tener en la especificación. Entonces voy a entrar en conflicto en la ejecución del proyecto. O el área que hizo, simplemente metieron una serie de actividades que no estaban dentro de los precios le pusieron un código, ¿sí?, que no estaba dentro de las normas y especificaciones. O que en el cual realicen verificación se encuentra que relaciona las actividades que no corresponden al SAI. Igualmente estos sitios, como que incluyó el área, no corresponden al listado de precios SAI. Esto el área debió manejarlos como unos ítems particulares, porque el manual me permite, en la misma estructuración del presupuesto me permite que todo el presupuesto no necesariamente es con precios SAI, pero al utilizar un ítem particular debo realizar la respectiva especificación, el respectivo detalle si lo requiero, y el respectivo análisis de precios unitarios. A nosotros se nos pueden pasar, y algunas veces se nos han pasado otra cosa, y esto ocasiona problemas.
tips debemos tener en cuenta para la elaboración de los ítems particulares? ¿Cuál es la diferencia con lo que les dije anteriormente? Que el APU debe ser particular, por lo cual deben anexarlo, incluyendo que la especificación e incluyendo también que el estudio de mercado. Si al momento de elaborar este APU no utilizaron los insumos SAI, sino utilizaron insumos particulares, el estudio de mercado de estos insumos particulares que utilizaron para la elaboración del respectivo análisis de precios de mercado y el estudio de mercado. ¿Qué debe coincidir? El código, la descripción, unidad de medida y valor. El suministro de instalaciones debe coincidir. Esto es igual que para un presupuesto con solo precios hay. También lo mismo, revisar sumas y multiplicaciones. En estos a veces se presentan más inconsistencias en estos proyectos que tienen muchos ítems particulares. Que no hayan ítems sin cantidades y con precios. Que no hayan filas y o columnas ocultas. Y que no hayan cifras con más de 2 decimales en las cantidades. ¿Qué verificamos nosotros en los análisis de precios unitarios? Para los ítems particulares. Que la descripción sea clara. Yo voy a dar unos ejemplos que pueden ser extravagantes, pero que es importante que vean a veces las cosas que nos han llegado a nosotros, los cuales nos obliga a ser muy juiciosos y detallados en la revisión. En esta descripción de esta actividad, yo les he dicho, la descripción de la actividad debe ser muy clara. Aquí dice, suministro e instalación de caja domiciliaria de .60 por .60 por 1.20, con muros en ladrillo tolete común de espesor .15, base y tapa en concreto, reforzado de 3000 PSI, pañete interior y exterior. Aquí no me dice unidades de medida, .60 por .60 por 1.20, pero no me dice unidades de medida. Eso se puede corregir. No me dice el espesor de la tapa y el concreto. En este tampoco nos habían anexado la respectiva especificación. Adicionalmente, al mirar las respectivas cantidades utilizadas, si para yo hacer una caja de 60 por 60 por 1.20, que eso me ubica 0.43 metros cúbicos, yo pues la verdad no sabía cómo íbamos y no entendimos cómo esta persona que elaboró este APU iba a incluir 2.666 ladrillos en 0.43 metros cúbicos. Y los ladrillos por simple análisis me ubican 1.400, me ubican 3.19 metros cúbicos. La cantidad de mortero también. Van a meter 1.42 metros cúbicos en la caja que tiene 0.43 metros cúbicos. Y fuera de eso, a tener todas estas inconsistencias, que bueno, que la descripción hubieran mejorado, que hubieran cambiado medidas y todo eso, pero para hacer una actividad que suma 2 millones de pesos, utilizaran una mano de obra o por pagar la actividad 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque el rendimiento estaba mal calculado. Una APO de una actividad tan sencilla, pero que nosotros nos obliga a ser juiciosos en la revisión de la actividad. Y fuera de eso, no había una especificación particular. Pero esto conlleva tiempo, esto conlleva demoras, porque de todas formas nosotros tenemos que revisar y hacer las observaciones correspondientes. Otro ejemplo de lo que nos han llegado algunas veces: verificación de análisis de precios unitarios en insumos que no tienen relación con el alcance de la actividad. Aquí tenemos un suministro de instalación de junta de desmontaje autoportante de 10 pulgadas. Dentro del insumo, dentro de la información que nos anexaron,
nos anexaron una cotización de un tornillo de transportador de lodo de 5 milímetros con un valor de 94,5 millones. Pero en la elaboración del suministro e instalación de la junta de desmontaje, incluyeron el valor de 94 millones de pesos, incluyeron el precio de la cotización del insumo que no correspondía con la actividad que se va a realizar. Y esto suele suceder muchas veces. ¿Y esto qué conlleva? A que el precio que se está determinando no corresponda, o que lo estemos elevando, o que le estemos dando un menor valor del que se requiere para ejecutar la actividad. Otro ejemplo acá, donde también la descripción de la actividad no correspondía, del insumo no correspondía para ejecutar la actividad. Aquí dice, suministro e instalación TP 6 pulgadas RD21. Dentro de los insumos incluyeron un transmisor indicador de nivel de 15 millones de pesos. Mire, estos errores pueden ser comunes. ¿Aló? En la verificación también, ¿qué hacemos? Este es un ejemplo de lo que suele suceder muchas veces y que es muy frecuente. En el APU, yo les hablé a ustedes, siempre hay que, yo hago énfasis mucho en coherencia, especificaciones, descripción de actividades, APUs. Por ejemplo, en este ítem, mesón vaciado en concreto de 7 centímetros. Condena el APU, la unidad de medida es unidad. Nos anexaron una especificación donde la unidad de medida es metro lineal, pero dentro de la misma especificación, dentro de la forma de pago, dice que se va a pagar por metro cuadrado. O sea, nada con nada concuerda. ¿Sí? No nos anexaron cotizaciones para verificar de dónde salen los precios, no hay medidas claras. Entonces, ¿cómo se puede hacer un análisis de precios unitarios donde no tengo toda la información correspondiente? Esto conlleva mucha pérdida de tiempo. Otro ejemplo, yo estoy dando ejemplos de actividades muy sencillas, pero esto se puede replicar para las actividades más complejas de las que realizamos en la empresa. Esta actividad, piso general en concreto allanado, unidad de medida, metro cuadrado. Pero ¿cuál es el espesor? Yo tengo que tener claro y definido eso. ¿Cuál es la resistencia del concreto? Cuando nosotros hablamos que las descripciones de las actividades sean lo más completas, debemos empezar por la misma descripción. Si yo entrego la resistencia al concreto, digo el espesor, las personas que van a presupuestar, las mismas personas que van a cotizar y van a presentar la licitación, con la sola descripción adecuada, les es muy fácil a veces determinar un precio o tenerse una idea de cómo se va a ejecutar la actividad. La unidad de medida es metro cuadrado. Las cantidades que utilizan no son coherentes, no podemos entender, ¿sí? Entonces esto es demoras y demoras innecesarias. Cuando las actividades y estos análisis de precios unitarios, si se hacen con juicio, se pueden elaborar muy coherentemente y muy fácilmente. Acá miren estas especificaciones que nos enviaron. En la descripción dice piso general en concreto allanado. En materiales, en la especificación, concreto de la resistencia especificada.
en dónde está la información. Y esto no es una sola vez que nos ha pasado muchas, muchas veces. Acá, a veces, ¿qué pasa? Tuvimos una época en que en el mismo presupuesto, y aún no llegan presupuestos en el cual dentro del mismo presupuesto la actividad se repite. Y se repite, utilizan el mismo código de la actividad, pero utilizan diferente unidad de medida. En este, suministro de triturado de 1 pulgada, en la unidad, en una parte estaba por metro y en otra estaba por metro cúbico. O en otra parte, o en otro proyecto, donde el mismo insumo tenía diferente precio. Pues esto lo hemos corregido, sí, simplemente quiero dar un ejemplo para que no vuelva a suceder, en donde ya solamente se hace un listado de los ítems, donde el ítem solamente puede estar una vez. Y con esto solucionamos estas inconsistencias. Por ejemplo, retiro de sobrantes, metro cúbico a 459 y en otro proyecto en 1823. ¿Esto por qué nosotros decidimos solamente hacer un listado de precios que en la elaboración del presupuesto se haga el listado de las ítems y dependiendo de los diferentes proyectos se haga una columna, se vayan haciendo en diferentes columnas los diferentes subproyectos que forman parte del proyecto que voy a ejecutar, para evitar este tipo de cosas, que una misma actividad se nos vaya con diferente precio? En los estudios de mercado, dirán que yo soy muy cansón y muy insistente, pero sí, la verdad es que revisar el presupuesto es sencillo, si está toda la información correcta. En el estudio de mercado, vuelvo e insisto, que debe tener las 3 cotizaciones o la trazabilidad que no se consiguieron las 3 cotizaciones. Importante, tener claro la especificación de lo que se requiere cotizar. A partir de acá, hace que el estudio de mercado sea un éxito o sea un fracaso. Si yo no tengo claro qué es lo que requiero cotizar, qué es lo que requiero, qué insumo requiero para ejecutar esa actividad, si no lo tengo claro, el estudio de mercado no va a funcionar. Las cotizaciones deben ser comparables. ¿En cuanto a qué? Insisto, misma descripción. ¿Por qué? Porque yo a los diferentes proveedores tengo que enviarles la información igual, la misma información, que sea clara, que tenga la unidad de medida clara, que sea la misma cantidad, porque a veces eso me influye en el precio. Ojo con eso. A veces se están cotizando actividades por unidad, pero pueden ser actividades que son complejas o que falta algún detalle. Algunos proveedores cotizan y elevan los precios porque no hay claridad en la información. ¿Esto qué conlleva? A que tengamos una diferencia bastante considerable entre todas las cotizaciones, porque las condiciones que se indicaron no fueron claras, porque no indiqué la cantidad. A veces yo puedo tener actividades que son complejas, pero si tengo que hacerla muchas veces, el precio lo puedo dejar a un costo más razonable. O si es una actividad que solo hago una vez, puede ser muy sencilla, pero si es una vez, pero esa vez yo tengo que desplazar los equipos, desplazar personal y que yo me demore medio día, pues yo cobro, las empresas cobran más caro. Este es el formato MPF20B012F0801, que es el de comparación de precios. Entonces la solicitud de hoy, en el cual ustedes nos pueden ayudar considerablemente, es que ustedes utilicen este mismo formato para la elaboración de los estudios de mercado, para el comparativo de precios. Es un formato muy sencillo, donde yo debo tener claro que es el ítem, que puede ser la numeración que le han dado, que la descripción sea clara, que la unidad de medida sea igual que la cantidad. Cuando yo utilizo este formato, ¿qué me obliga? Que en la cotización 1 al proveedor, yo voy mirando la unidad de medida es la que yo le dije, sí, es la que me cotizó, la descripción es la misma, sí, que para el proveedor 2. La descripción me corresponde a la cotización con la que yo tengo.
Sí, que la unidad de medida sí. Si hacemos ese ejercicio, el proceso va a ser más ágil y va a ser más dinámico. Importante, yo les hablé al principio la parte del IVA. Aunque ustedes no lo crean, esto influye significativamente en los precios si no lo tengo claro. ¿De dónde debe partir el análisis? Desde la misma cotización que yo tengo. En esta cotización, por ejemplo, me dice todos los precios más IVA y me da un valor. Más abajo y dentro del estudio de mercado cogieron y el precio le sumaron el IVA. Entonces, la cotización me dice claramente que incluye el IVA, pero en el estudio de mercado, en el cuadro comparativo, le están sumando el IVA. Entonces, estoy incrementando el precio innecesariamente. Otro tipo de inconsistencias. Cuando yo no tengo clara la descripción, aquí yo tengo el formulario, me dice alquiler, instalación y retiro de inclinómetro. En el estudio de mercado me dice instalación de inclinómetro bidireccional. En la cotización me dice inclinómetro incluye perforación, suministro e instalación. Aquí en el resumen dice, en el formulario número 1 dice alquiler, instalación y retiro. El comparativo del estudio de mercado dice que es solo instalación. Mire, solo instalación. Y la cotización dice suministro e instalación. Ya son alcances diferentes y por eso yo puedo tener diferencias entre los diferentes precios. En no sé, pero a veces es un poquito de concentración en las actividades que uno hace. Este error le puede pasar a cualquier persona. Pero eso nos conlleva a que el precio se nos vaya mal. A veces, como nos anexan, nosotros pedimos el cuadro comparativo, nos anexan la información, nos anexan el Excel porque nosotros verificamos. En este caso, hay 1, 2, 3, 4 cotizaciones, pero el cálculo del valor promedio lo utilizan entre 6. Y esto suele suceder. ¿Y por qué traigo este ejemplo a cotación? Porque se formulan las hojas, pero resulta, como hemos hablado, hay insumos en los cuales solo consigo una, solo consigo 2, o en otros, como en este caso, consigo 6, o en otro consigo 4. Y simplemente le dan un copy-paste, desplazan la fórmula y resulta que el valor queda completamente afectado. Y va uno a revisar y no encuentra. Y a veces encontrar estas cosas, a veces no es tan sencillo. O a veces uno no se puede percatar porque uno está mirando una fórmula hecha en Excel, está bien hecha, pero puede pasar esto y el precio se desvirtúa. Aquí el precio queda completamente desvirtuado porque se tomaron el precio de 4 cotizaciones y solo le dieron el 6. Estamos disminuyendo el precio considerablemente. Otro ejemplo, para que tengan también en cuenta. Cogen y formulan y lo mismo, arrastran la fórmula y tienen 3 cotizaciones, pero no, supuestamente 4, pero una de las cotizaciones es 0. Ni siquiera había valor, pero le dejan 0. Y esto afecta el valor con que yo voy a determinar el precio del insumo. En este ejemplo, tenemos un error en la digitación. Las ofertas cotizan diferentes alcances porque la solicitud de cotización se realizó sin tener especificación técnica o una normatividad clara. La oferta tiene un valor muy diferente debido a que el proveedor no tuvo en cuenta el alcance de la actividad, las especificaciones técnicas, las normas aplicables, o simplemente hubo un error en la oferta del proveedor y es necesario solicitar aclararlo. Aquí me dice pruebas de verificación con carga de los equipos, pruebas de verificación, pero mire las diferencias de precios, una 973.000, otra 71.000 pesos, otra 610.000 y otra 1.200.000.
Yo tengo una diferencia considerable de 1.700% entre dos cotizaciones. Esto es prueba de que hay alguna inconsistencia en la información de lo que se está solicitando. Otra cotización que suele suceder, nos anexaron las 4 cotizaciones, pero la forma como el área determinó el precio, no pudimos entender cómo se hizo. Tengo una oferta de 1.100.000, otra de 1.500.000, otra de 2 millones, otra de 1.200.000, tengo una de 460, yo puedo desvirtuar esta de 460, porque definitivamente las otras están, entre comillas, porque yo tengo una de 2 millones muy alejada, pero me dan un precio de 970.000, cuando la más barata que tengo es de 1.140.000. Entonces no hay una coherencia en la información que nos está anexando. A veces, ¿por qué nombro estos ejemplos? A nosotros nos llegan presupuestos de verificación de estas compraventas en sumas de 500.000, 2.000, 3.000, 4.000 ítems. Entonces, este tipo de errores se nos puede pasar. O sea, verificar así es imposible cuando arrastran este tipo de fórmulas y hacen este tipo de análisis. Este es un ejemplo, no de haber colocado el nombre, pero bueno, ni modo, de la forma como nos llega el producto, la solicitud y la información. Es un ítem, una actividad muy sencilla, pero es para que lo tengamos en cuenta de cómo podemos mejorar y cómo con un trabajo mancomunado logramos obtener un producto adecuado para las necesidades de la empresa. Aquí nos llegó con una descripción donde dice tipo, esto era para unas señales, tipo adireccional. Con esta descripción nos permite verificar tipo de material, las dimensiones, las características técnicas para su instalación. La descripción es mínima para establecer un valor. Sin embargo, es lo que a veces no entendemos nosotros y lo que conlleva a la gran diferencia de precios que se presentan en las cotizaciones. Porque a pesar de esa descripción que les di anteriormente, miren, les muestro. Con esta descripción se lograron conseguir unas cotizaciones. Nos indica si incluye IVA, si lleva, ¿sí? Y todo esto conlleva a la diferencia de precios tan grande que hay. ¿Por qué? La verdad, yo no sé cómo cotiza una empresa o cómo cotiza lo que ellos interpretan, lo que ellos suponen a unos costos considerablemente elevados. Por eso es que solicitamos nosotros que haya una buena descripción, que haya una buena especificación y que haya una coherencia entre esta especificación, entre la descripción de las actividades para que sea claro. Y lo que les he indicado, lo del IVA. Lo del IVA tiene que quedar claro si se incluye o no se incluye el IVA. Tampoco se indica las características del material con que se va a ejecutar la actividad. Y miren, como producto del ejercicio que se hizo con el área, la descripción de la actividad, una valla informativa con cómo va a estar soportada, la altura, el ancho, la profundidad, el tipo de maquinado que va a tener la señal, cómo va a estar soportado, cómo va a estar anclado, qué deben contener los paneles de información, si el tipo de material sobre madera, si va sobre madera a color, con protector UV. Mire, estas cositas tan sencillas, eso tiene repercusión en el precio. ¿Cómo se va a ejecutar la estructura? Se utilizarán tornillos y tuercas pasantes de media pulgada en acero inoxidable de alta resistencia. No es lo mismo un tornillo en acero inoxidable que en un acero normal, de los negros que conseguimos normalmente. Y mire cómo se logró una buena descripción para el anclaje de la
de la estructura que iba a soportar la señal. Soportado con 2 herrajes, en fin. Entonces, dése cuenta el cambio que tuvimos de esta cotización a esta cotización. Pero eso es lo que se requiere. Una actividad, por más sencilla que sea, requiere un análisis juicioso. Este es otro ejemplo de, a veces, por el afán, por la premura, no sé, los errores que se suelen cometer, pero es que son errores de errores en actividades que pueden ser significativas, donde aquí la descripción dice equipo de extracción de ácidos nucleicos, donde la cotización dice que el valor va a ser de 219 millones, y la cotización, uno mira, la descripción no dice nada, habla de biología molecular, de un equipo, y los mismos 219 millones. Entonces, es una incoherencia total que conlleva a no saber si esto es cierto. Además, miren las diferencias en cotizaciones. La idea no es llenar por llenar información en un estudio de mercado. El estudio de mercado es un análisis juicioso que conlleva, a partir de este pequeño diligenciamiento, a determinar si el precio es el real o no es el real. Y yo lo puedo desviar, subir o lo puedo bajar. Pero eso me va a conllevar que durante la ejecución me suministren lo que no es. O voy a tener problemas con entes de control por cotizar un insumo al precio que no corresponde. Este es otro ejemplo también, que la descripción relacionada a la cotización no corresponde con el requerimiento. En el requerimiento hablamos de un computador, pero en la cotización hablamos de una actualización, donde los precios, donde no tienen nada que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Con estas descripciones tan sencillas, tan simples, a nosotros nos ocasiona más problemas y nos obliga a hacer las respectivas observaciones para que complementen toda la información, cuando esta información debe estar elaborada desde un principio con todas las características técnicas de lo que se requiere, porque eso es lo mínimo que se requiere. Yo tengo que saber claramente y tener claramente definido lo que requiero para ejecutar la actividad o cualquier proyecto. Este es otro ejemplo donde las diferencias de precios son considerables. Para una abrazadera, un precio de 31.000 pesos, de 493.000, de 594.000. O de una empacatadora, 154.000, 194.000, 10.000. Donde uno se pone a mirar, puede haber dos parecidas, pero resulta que ese precio no es, porque uno sabe que no es el precio de mercado. Entonces estamos elevando un precio innecesariamente. ¿Por qué? Porque la descripción de la actividad no fue lo suficientemente clara. Este es un ejemplo para tratar de terminar, terminando esta parte de la charla. Cuando yo les hablaba de la aproximación de los decimales, en este formulario, pues el área nos pasó con 2 decimales, pues nosotros respetamos eso, hacemos el respectivo cálculo y verificamos los valores unitarios. Este formulario es el que se publica en los procesos. ¿Y los proponentes qué hacen? Multiplican las cantidades, ellos hacen su chequeo porque verifican la cantidad que está registrada en el formulario. Ojo con esto que estoy diciendo. Lo multiplican por el valor unitario y obtengo un valor unitario. Pero resulta que nosotros, como todos lo saben, hacemos el cálculo, lo enviamos para que las áreas lo verifiquen, lo aprueben, lo firmen y nos lo devuelvan firmado. Nos devolvieron el formulario, pero resulta que el área quitó los 2 decimales. 19.76, si yo lo aproximo, corresponde a 20, exactamente. 79.05 es 79, 11.86 es 12.
Y si yo multiplico, que es la información que ven los proponentes, 20 por 32.131, me da el mismo valor si yo dejo los dos decimales, si yo les muestro los dos decimales. No, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si el formulario que nosotros le dimos continuidad fue con dos decimales por la misma información que ustedes nos dieron o que nos dio el área, nosotros es lo mismo que tramitamos. Nosotros no modificamos de lo que nos dan las áreas. Nosotros hacemos algunas observaciones, hacemos sugerencias. Pero son dos, esto es un ejemplo claro de lo que no puede suceder. De que si se nos pasa, conlleva mucho problema. Conlleva que si después de un proceso de 2, 3, 4 meses y estamos en el proceso de licitación, se nos pasó a todo el mundo, el proceso se nos puede caer. Entonces miren la importancia que tiene en todo lo que hemos hablado hasta este momento de la coherencia entre planos, especificaciones, APUs y presupuestos, conlleva a que el resultado final del presupuesto que se va a publicar sea con el que se pueda ejecutar la obra. Y adicionalmente, cuando se ejecute la obra, si ustedes tienen unas buenas especificaciones, van a ejecutar la actividad con el menor número de problemas, que la cantidad de imprevistos se van a disminuir. Que esto conlleva a una mejor optimización de recursos, tal como les mostraré en la última diapositiva. Bueno, hasta el momento yo les di unos parámetros, unos tips de lo que nosotros revisamos en el grupo. Adicionalmente, dentro de las actividades que nosotros hacemos, tenemos a cargo en la Dirección de Contratación y Compras, en el grupo de presupuesto, tenemos la elaboración del cálculo del IU, que es la administración de imprevistos y utilidades, y el cálculo del factor multiplicador. Como yo les mostré al principio, en el 2006, cuando se dio cumplimiento a la creación de los AI, también se publicó la resolución donde el cálculo o el valor del IU salía por una resolución dependiendo del monto de los proyectos y el tiempo de ejecución. A partir del 2018, Gerencia de Planeamiento cambió y generó una metodología para el cálculo del factor multiplicador y el cálculo del IU, la cual es nuestra responsabilidad hacer este cálculo. Este cálculo, como todos lo saben, lo hacemos primero empezando por una lista de chequeo en el cual las áreas nos dan los diferentes, empezando, voy a mostrar de una manera muy general. Debe diligenciar la lista de chequeo en el cual, empezando por el personal profesional, están los diferentes cargos, está la cantidad de profesionales requeridas para la ejecución del proyecto y de acuerdo a la categoría que se requiere para ejecutar este proyecto, entendiéndose que estas categorías están en función del tipo de proyecto que se va a ejecutar. El porcentaje de dedicación. Está también un personal técnico que se requiere, que está en la lista de chequeo. Está también dentro de esta lista de chequeo los costos de administración que ustedes nos diligencian, los equipos necesarios. Están también los ensayos que se requieran. Deben tener en cuenta que aquí en ensayos hay algunos ensayos que están incluidos dentro de los precios hay, que son en los concretos, en los rellenos, en cual esos ensayos están incluidos dentro de esos precios. Para eso, cuando toman el precio, debe tener en cuenta lo indicado en las normas y en las especificaciones. Una vez ya el área nos ha diligenciado la información, nosotros realizamos el respectivo cálculo de IU con la metodología que nos dio la gerencia de planeamiento, donde con la misma lista de chequeo obtenemos los diferentes valores para con el cual se determina el costo de la administración. Se tiene en cuenta también el costo del cálculo del impacto urbano. Yo hago una claridad aquí. Este cálculo, estas cantidades, estos insumos incluidos dentro del impacto urbano, componente social, ambiental, CISO, esta información es suministrada por ustedes mismos, por las áreas, las cuales nosotros con esta hoja de cálculo, con las cantidades que nos dieron,
obtenemos el diferente valor del componente social, en este caso el componente social, el componente del SST, también miren, están las cantidades, están los exámenes requeridos con la unidad de medida, el valor que nosotros hemos determinado de acuerdo a los estudios de mercado y se obtiene el componente del SST. Igualmente pasa con el impacto urbano en la parte del componente ambiental. Igualmente con las cantidades que ustedes nos dieron y con la información que está en la lista de chequeo. De esta forma obtenemos el respectivo cálculo del IU, donde tenemos la administración, en el cual se tuvo en cuenta el personal, los costos de oficina, los equipos, vehículos, los ensayos si fueron necesarios, se tienen en cuenta los trámites y licencias se aplican, los gastos de viaje, los campamentos de obra y los costos de impuesto, pólizas, impuestos, retención, y obtenemos el respectivo costo de la administración. Aparte, tenemos calculado o se obtiene el cálculo del componente social, que se obtiene la información diligenciada por las áreas en la lista de chequeo y se obtiene discriminado. Insisto, este valor se obtiene de la información que ustedes nos dan. Está el componente social, el SST, el ambiental y el PMT, donde tenemos el valor del impacto urbano con la respectiva administración para obtener el total del proyecto. Igualmente este ejercicio lo hacemos para el cálculo del factor multiplicador, tanto para las consultorías como para las interventorías, y obtenemos el respectivo valor. Como resultado de estos 4 años que llevamos como grupo de presupuesto, hemos revisado hasta el diciembre del 2021 5.176 procesos entre proyectos, que a la final ha sido una cantidad exagerada contra lo que se ha realmente ejecutado, por valor de 5.7 billones, y hemos tenido una diferencia de resultados o de ahorros o de optimización de recursos de 347.018 millones de pesos. Que esto es producto del ejercicio de lo que estamos solicitando, de que haya coherencia, de que haya unidad de criterio, de que haya alineamiento de normas y especificaciones contra los precios altos. De acuerdo a lo anterior, la revisión de presupuestos con base en los precios de referencia del SAI permite optimizar recursos que la empresa puede utilizar para programar una mayor ejecución de metas físicas por las diferentes áreas. Pues gracias, le doy las gracias por haberme tenido la paciencia de haberme escuchado, por poderles mostrar de una manera qué es lo que hacemos en la Dirección de Contratación y Compras, qué es lo que hacemos en el grupo de presupuestos o grupos hay, como llaman algunas personas también. Importante que tengan en cuenta que nosotros estamos prestos a colaborar. Las puertas de la oficina siempre están abiertas para las personas que tengan inquietudes, que tengan sugerencias, que necesiten de nuestra colaboración. Los 14 profesionales del grupo de presupuestos y también el resto del personal de la Dirección de Contratación y Compras está prestos para colaborar, porque el objetivo es trabajar en función de la empresa y que los proyectos salgan de la mejor manera. Muchas gracias, muy amables. Pues muchísimas gracias al ingeniero Mario por haber compartido ese conocimiento y experiencia sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y antes de continuar pues con la rueda de preguntas, les pido el favor que activemos los micrófonos y demos un fuerte aplauso al ingeniero por su presentación del día de hoy. Mil gracias, señor Chacón, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, ahora sí continuamos entonces con la rueda de preguntas. No sé si alguien
quisiera realizar un comentario, una pregunta, lo invito a que levante la mano. Yomar Rodríguez, adelante. Muy buenos días, gracias doctor Chacón, muy amable por la presentación. Una pregunta de algo que vi que expuso y es que decía que, digamos, estos precios SAI son obligatorios solo y exclusivamente para la etapa, digamos, o sea, pues, que primero que son solo para que los utilicemos los funcionarios y consultores de la empresa y que son solo obligatorios para la etapa de los presupuestos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Los presupuestos se deben elaborar con los precios ahí. Sí. Y eso es como Bueno, nosotros pero revisamos. es que sí. Pero es que me queda la inquietud y entonces es, digamos, para las modificaciones, ¿no aplica como obligatorio los precios SAI? Nosotros en las modificaciones que tenemos en cuenta, si el ítem que requieren para ejecutar o hacer la modificación pueden utilizar un SAI, deben utilizar un precio SAI. Eso Ok, pero conlleva a que la revisión sea más fácil y más dinámica. ¿qué? Sí, entonces, digamos, entendí mal, digamos, la observación de la presentación. Los SAI son, digamos, de obligatorio cumplimiento tanto para la elaboración de los, digamos, de las modificaciones como para los presupuestos oficiales para los procesos licitatorios, ¿cierto? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Las Ok, modificaciones estamos teniendo en cuenta que si es un precio SAI, nos conlleva la agilidad en la revisión, ¿cierto? Porque al utilizar un precio SAI, pues el precio ya está definido por la empresa. Si es un ítem particular, ahí sí deben hacer el respectivo estudio de mercado, hacer la especificación y hacer los detalles que se requieren. bueno, y yo tengo, esto sí es algo, otra pregunta que es ya de tipo particular porque me sucedió, digamos, en una situación de un contrato en el cual, digamos, estos precios son digamos, la base para nosotros hacer los presupuestos oficiales. Pero dentro del proceso de contratación, los proponentes ofertan de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a, digamos, a los rendimientos que establecen, a los recursos que van a tener. Y en los casos que, por ejemplo, ellos ofertan por encima del precio SAI establecido, y la Contraloría presentó un hallazgo que digamos, no lo hizo efectivo, básicamente fue a nosotros como supervisores, porque ese precio SAI estaba por debajo del que ofertó el contratista y consideran que eso es un detrimento patrimonial. Sobre eso se ha determinado algo por parte de la Dirección de Contratación y Compras, digamos, en el área de presupuestos, ¿cómo se maneja esa situación, digamos, en los contratos? Bueno, hasta el año pasado los presupuestos no se presentaban. Los presupuestos elaborados con precios ahí eran una referencia, pero era deber y se respetaba el valor total. Era deber de diligencia del contratista elaborar la oferta, teniendo en cuenta las cantidades, teniendo en cuenta las especificaciones SISTEC y las especificaciones particulares de cada proyecto. ¿Sí? Era deber de diligencia hasta el año pasado. Hoy en día, ¿qué se hace? Se publican los presupuestos donde los proponentes pueden presentar su oferta por un valor por encima o por un valor por debajo, siempre y cuando tampoco se sobrepasen al valor del presupuesto estimado. Eso es lo que me comenta Yomar, ha pasado muchas veces y siempre se ha dado esa respuesta, porque era deber de diligencia del contratista en elaborar la propuesta para determinar el precio. Bueno, muchas gracias, muy amables. De nada. Muchas gracias. Oscar Pardo pregunta a través del chat, dice, gracias Mario por tu muy detallada presentación sobre los precios SAI. Dos preguntas de estrategia de la gestión de precios SAI. Pregunta 1, ¿hay algún tipo de análisis de precios de contratos versus precios de presupuesto? Y pregunta 2,
¿Qué estrategia o lineamientos hay para identificar y evitar colusión entre fuentes de información o proveedores en los estudios de mercado e incluso en las licitaciones? Lo anterior dado que hay evidencia de colusión entre proveedores y manipulación de los precios de los presupuestos, por ejemplo, los fabricantes de tubos. Y ahí nos comparte un link y en el carrusel de la contratación en Bogotá y nos comparte un video. Con respecto al análisis de los precios versus los contratados, estamos empezando a sacar esas estadísticas. Empezamos el año a sacar de los proyectos que salen adjudicados contra el presupuesto que nosotros hayamos revisado. Estamos empezando a sacar esas estadísticas ahora, haciendo los cuadros comparativos. Lo que pasa es, como entenderán, con 14 personas que somos del grupo, es muy poca gente para todo lo que se necesita hacer. El solo trabajo del elemento de normas y especificaciones para poder en este momento tener más de 3.000 ítems a sacar es un trabajo mancomunado. Más el tiempo es que se pierden revisiones inoficiosas, porque muchas veces son revisiones innecesarias, porque llegan presupuestos mal estructurados. Pero estamos haciendo ese ejercicio. Y lo de la colusión, ese es un tema más complejo. Nosotros procuramos mirar todas las alternativas y lo de las tuberías, se sabe que las tuberías cotizan, sacan unas listas de precios, pero dependiendo del proveedor, del contratista, le pueden otorgar descuentos del 50 al 40%, ¿sí? Pero es un tema bastante complejo que yo no le tendría la respuesta, que se está mirando en la dirección. La dirección están sacando estadísticas con respecto a eso para hacer análisis y buscar estrategias. Muy bien. Claudia Marcela tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Si un contrato requiere una actualización de precios y el ítem con el que se ofertó en 2019, por ejemplo, ya no existe en SAI 2022, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Actualización con respecto a qué? Porque no es claro, no entiendo. Un contrato que inició en 2019 y por motivos de suspensión se ha excedido el tiempo de iniciación de obra y el contratista solicita actualización de precios. Y ese ya es un tema más complejo que toca mirarlo con la dirección, porque toca mirar las causas del por qué. Inicialmente, sin tener todos los detalles, lo que siempre hacemos debe tomarse de referencia a los precios ahí. Pero toca mirar las condiciones. Y si en su momento se sacó, ¿y por qué se sacó? Es porque hubo una actualización de la norma y la especificación. Entonces Sí, también el correcto. área debe mirar si ese ítem que está en su momento aplica hoy y por qué se hizo la actualización y norma. Y toca empezar a hacer un análisis más profundo, verificar con ingeniería especializada cuál fue la actualización que se realizó, porque ya es un tema muy particular. Ok, gracias. Muchas gracias. En el chat, Arturo Cárdenas dice, una pregunta, a nivel de macromedidores ultrasónicos, la norma de la empresa NP014 es funcional, sin embargo, los precios ahí no están actualizados ni discriminados por equipos con sondas externas e intrusivas. Pues ese es uno de los ejercicios que estamos haciendo con ingeniería especializada. Como yo les comentaba, cuando nosotros empezamos en el 2018 y aún hoy en día, al revisar, hacer actualización de estudios de mercado, encontramos inconsistencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en X equipo, en X insumo, falta información y nos toca empezar a actualizar y trabajar con ingeniería especializada para modificar esa especificación, esa descripción. Entendemos que aún nos falta bastante por hacer, porque además este es un trabajo dinámico y es continuo. ¿Sí? De pronto tocaría mirar esas actividades de esos macromedidores y hacer la actualización de la norma y la especificación.
Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas y no hay más manos levantadas. Entonces, pues nuevamente le agradecemos al ingeniero Mario por haber presentado y compartido todo ese conocimiento con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buena la información, muchas gracias. Muchas gracias, buen día, gracias. Muchas gracias, ingeniero Muchas Mario. gracias. Feliz día. Gracias, Mario. Muy amable. Gracias, buen día.